Hola, bienvenidos nuevamente a Caminar con Propósito, este espacio donde compartimos lecturas, experiencias, emociones. Esta semana estamos compartiendo emociones. Ya hablamos, conversamos acerca del enojo y hoy vamos a hablar acerca del miedo. Como vimos, las emociones no son buenas o malas, sino que existen estados emocionales que se generan a partir de un estímulo. Y lo que estamos aprendiendo es que si gestionamos adecuadamente las emociones son muy útiles. Hay emociones que, como el enojo o el miedo, que nos han enseñado que son emociones negativas. No tenés que enojarte, no tenés que sentir miedo. De todas maneras, siento miedo igual. Y cuando aprendemos acerca de la emoción, sabemos que el miedo nos advierte, el miedo nos protege. Hay un miedo que es funcional, que nos permite crecer, que nos permite protegernos y que es lo que nos ha permitido llegar vivos hasta esta época. Si el hombre de las cavernas no hubiera sentido miedo, se lo hubieran comido los animales. En cambio, como sintió miedo, aprendió a protegerse, así como sintió rabia, aprendió a luchar. Claro que emociones bien gestionadas. El miedo disfuncional es el miedo que no nos permite avanzar. ¿Qué es el miedo entonces? El miedo es una señal que es valiosa y que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos de los que disponemos para resolverla. Ejemplo, ¿tenés una oportunidad en tu trabajo? ¿Te han ofrecido la oportunidad de exponer un reporte frente al directorio de la empresa? ¿Qué es lo primero que quizás sentís? Miedo. Miedo a no saber desempeñarte, miedo a trabarte, miedo a ponerte colorado, miedo a que las palabras no te salgan, miedo a no ser claro. En realidad, ¿qué es lo que vivís como una amenaza? El no saber lo suficiente, el no saber expresarte lo suficientemente bien, es decir, ¿con qué recursos cuento frente a ese directorio? Entonces, en ese caso, es una oportunidad que si ese miedo lo gestionás adecuadamente, lo que vas a hacer es estudiar bien la presentación, formarte, tomar alguna clase de oratoria si quizá todavía no sabes desempeñarte bien hablando en público. Es una oportunidad de crecimiento. Ese mismo miedo podría paralizarte y decir, no, en un trabajo en el que tengo que exponer en público, yo no me voy a presentar, no me voy a presentar a trabajar en un lugar así. Y te estás restando una oportunidad de crecimiento. Ese sería un miedo disfuncional. Otro ejemplo de miedo que te protege es, vas conduciendo por la autopista y de pronto todo se tapa de niebla. Entonces hay una niebla muy espesa y no podés ver nada para adelante. Entonces, ¿qué haces? Te da miedo y te corres al costado de la banquina y esperás a que se disipe la niebla. Sabes que hay un momento en que la niebla se disipa. Cuando finalmente la niebla se disipa, volvés a conducir y resulta que unos kilómetros más adelante ves un accidente. Esos conductores quizás no sintieron miedo, entonces siguieron y chocaron. Entonces, miedo funcional versus miedo disfuncional. Y después, no a todas las personas nos provocan miedo a las mismas cosas. Si tuviste la oportunidad de ver la película Monster Inc., si te acordás que era una fábrica que con los gritos de los niños producían electricidad. Entonces estaban los monstruos, que era su trabajo, era asustar a los niños y cuanto más gritaban los niños, más electricidad, más energía tenían. Entonces, uno de los personajes de la película es Bug, la nenita, que tenía su propio
asustador que no era Soli. Soli no le provocaba miedo. Lo que le provocaba miedo era la iguana. Pero a ella, Soli, no le provocaba miedo. Sin embargo, Soli sí le provocaba miedo a otros niños. Entonces, no a todos nos provocan miedo las mismas cosas. ¿Cómo es la respuesta fisiológica en el cuerpo? Habíamos visto en el episodio de la rabia o del enojo, habíamos visto que cuál era la respuesta fisiológica. También en el caso del miedo existe una respuesta fisiológica, una respuesta en el cuerpo. La sangre va a los músculos más grandes, a los músculos como las piernas, entonces así es más fácil huir. Recordemos al hombre de las cavernas, no estamos todavía tan alejados del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas sentía miedo, el cuerpo por un momento se enfría, en el cerebro se desencadena un torrente de hormonas que colocan al organismo en estado de alerta, el organismo se prepara para la acción y es decir, hay una función de supervivencia que es adaptativa y hay una alarma dentro del cerebro que hace que se desencadenen todas estas funciones hormonales y salgamos corriendo. Como estamos en sociedad y no vamos a salir corriendo siempre, en el ejemplo que vimos del trabajo, quizá tu respuesta sea paralizarte y contener el miedo dentro del cuerpo. Habíamos hablado de la necesidad de descarga. Todo lo que no descargo de alguna manera me enferma. Entonces, si no salgo corriendo, ¿qué hago? ¿Cómo es la secuencia? Tengo un estímulo que puede ser interno o externo. ¿Cómo es cuando es interno? Pienso que voy a tener que exponer frente al directorio, empiezo a sudar, me sudan las manos, me empieza a latir el corazón, el proceso el proceso se está produciendo en el cerebro y tengo todas esas reacciones físicas. Culturalmente nos han enseñado que tener miedo es malo. Se considera una emoción negativa, indigna. El que siente miedo es cobarde, el que no siente miedo es valiente. De hecho, si pones en el buscador Google frases acerca del miedo, hay muchísimas frases relacionadas con que la persona valiente no siente miedo. Al niño se le dice que no hay que sentir miedo, pero el niño siente miedo y entonces ¿qué hace? Ay, no tenés que tener miedo, ¿no ves que los valientes no sienten miedo? Y entonces así crecemos, avergonzándonos del miedo y de las reacciones que tenemos frente al miedo. Hay diferentes escalas de miedo: el temor, la fobia, el ataque de pánico. El temor es una sensación que podés controlar. Esto que decíamos del conductor en la neblina, o voy a salir de casa y está nublado y digo, uy, me parece que me voy a mojar, siento temor a mojarme, mejor pongo el paraguas en la mochila y por ahí después sale un sol radiante o no. Es por precaución. Está el miedo que te paraliza, por ejemplo el miedo a los espacios cerrados, la claustrofobia, el miedo a las arañas, aracnofobia, y luego está el ataque de pánico. El cuerpo se paraliza y se suma además una sensación como de desenlace final. ¿A qué le sentimos miedo? ¿A qué sentimos miedo? A la muerte, al cambio, por ejemplo un cambio en el puesto de trabajo, a equivocarme, a cometer un error, entonces nunca hago nada nuevo, al compromiso de pareja y entonces nunca me pongo en pareja, al rechazo, al perder la pertenencia a un grupo, a no agradar, a no ser reconocidos, el miedo al éxito, el miedo a la incertidumbre, el miedo a la soledad, a la vejez. La lista es interminable. ¿El miedo es un problema? No. Es un indicador que te está avisando de algo que vos estás interpretando como un problema. Recordemos el ejemplo de la película de Monster Inc. Es una película de niños, pero hay tantas películas de niños que lo que hacen es representar las emociones que a los adultos nos hace mucho sentido. Entonces dijimos, el miedo funcional, que es el que te permite elegir, ese es un miedo real como la niebla en la autopista,
y el miedo disfuncional, que es el que te paraliza. ¿Qué hacer? Afrontarlo con los recursos que tengamos y si no, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda con un coach, buscar ayuda, por ejemplo, si no sé hablar bien en público, con alguien que me enseñe de oratoria. No se trata de no sentir miedo, no existe el no sentir miedo. Si sentís miedo ya está ahí, lo sentiste. Sino qué vas a hacer con ese miedo y convertir al miedo en tu aliado. ¿Qué te está diciendo ese miedo? ¿Te sugiere, te cuida, te alerta, te protege, te abraza? Entonces, identifica tu miedo. Cuando viene, ¿cuál es el estímulo? Como con el enojo, hay algo que lo desencadena. ¿Cuál es ese estímulo? Poner una intención positiva, tomarlo como un desafío. Es una oportunidad para crecer, por ejemplo, la oportunidad de hablar en inglés en una reunión. Vencer ese miedo, en la que ves que lo venciste, te sentís Superman. ¿De qué recursos dispongo? ¿Conozco el tema? ¿Me convendría tomar un taller? ¿Me convendría aprender un poco más? Entonces, tomar el miedo como herramienta para crecer. Establecer un plan de abordaje, es decir, una estrategia que vayas a seguir a partir del punto en el que sentís miedo. Ya sea respirar, ya sea dar una vuelta, una estrategia que te saque de ahí, que te saque de ese miedo. Si trataste y no lo conseguiste, contemplá pedir ayuda, se puede salir del miedo. Entonces, el miedo es la emoción que nos ha permitido estar hoy aquí. Si no nos hubiéramos quedado, se hubiera extinguido la especie. En el miedo como en el enojo, reconocer la emoción y qué es lo que lo desencadena nos abre posibilidades concretas de acción. Esta semana hablamos de emociones. Hoy hablamos del miedo. ¿Qué harías si no sintieras miedo? Y recordá, no vale decir no voy a sentir miedo, no voy a sentir miedo. Esto es Caminar con Propósito, @Caminar con Propósito en Instagram, caminarconpropósito@gmail.com. En el Linktree, en mi bio en Instagram, encontrás un montón de material, ebooks descargables, encontrás más acerca de mí, un montón de recursos, cada vez más recursos. Compartamos, haceme saber tu opinión, tu sentimiento. ¿Sentís miedo? ¿De qué otra emoción querés que hable? Voy a seguir hablando de emociones. Te espero. Caminar con Propósito.